Muy buenas, queridos hermanos de todos los grupos de WhatsApp y de los 6 continentes de habla hispana. Hay gozo y alegría en nuestros corazones en este momento, especialmente porque nos acercamos con corazón contrito y humillado a la presencia de Dios para escuchar su voz y conocer su voluntad. Vamos a pedir en este momento que inclinemos el rostro para buscar a Dios en oración. Padre nuestro, gracias te damos en este día tan maravilloso, donde hay una conexión directa con el cielo y la tierra, ya que los ángeles que vio Jacob en la escalera ascienden y ascienden para traer bendición y respuesta a cada ser humano. Y en esta hora especial, en un día muy maravilloso, pedimos por la salud de algunas personas en particular. Pedimos la salud por el profesor Luis Gómez. Pedimos por la salud del doctor Arcadio Acosta. Pedimos por las peticiones que se han elevado y las respuestas que has dado, y también te pedimos por la que todavía estamos esperando respuesta, por las peticiones de muchos hermanos en diferentes partes del mundo, para que tu voluntad impere y que nosotros podamos honrarte y glorificarte. Entregamos nuestras vidas esta mañana bajo tu cuidado, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es grato dirigirnos a usted en esta mañana para hacer un poquito de historia, ya que la historia pasada contribuye a ir creciendo en el andar y devenir de la vida. Y esta historia tiene que ver con los planes que Dios siempre ha tenido para cada hijo suyo que vive en esta tierra y por el cual Él pagó un alto precio. Originalmente, el Señor eligió a la nación hebrea a través de Abraham y sus descendientes. Los eligió para que fuesen su pueblo, pero sin ignorar a todos aquellos que se querían unir a ese pueblo. Y todos los que se querían unir, habían algunos requisitos que ellos igualmente debían cumplir. Y dentro de esos deseos o de esa voluntad de Dios, en el capítulo 25 y en el versículo 8 menciona: y harán, a través del estadista, del profeta, del líder Moisés, le dijo: y harán un santuario para mí. No harán un santuario para ustedes, harán un santuario para mí. Y cuando hagan ese santuario para mí, yo me comprometo en habitar en medio de ellos.
Qué tremendo nuestro Dios. Dios quiere que le construyamos en el pasado un santuario que permita que el mundo reconozca que hay un Dios que está al control de la vida de los seres humanos, de la vida de la tierra, de la vida de las aves, de la vida de los cuadrúpedos, de la vida de los reptiles, de la vida de todos, y habitaré en medio de ellos. Ese fue el primer pedido, la primera solicitud que está haciendo Dios a Moisés y al pueblo de aquel entonces. Dios no ha cambiado de idea, pero ahora lo explicamos. Cuando el Señor Jesús nació en este mundo, vivió entre los hombres 33 años y medio. También lo explicó en base a que Jesús vivió solamente el escrito está. Su vida estuvo sujeta a la voluntad de Dios. Y en Lucas 4:16 dice, y vino a Nazaret. Jesús era de Nazaret, nació en Nazaret. Y ahora dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de sábado, el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús tenía un hábito, tenía una costumbre, tenía una práctica, y era que conforme Jehová lo había dicho, me haréis un santuario y habitaré en medio de ellos. El Señor Jesús tenía la costumbre de cada sábado asistir a los cultos que se hacían en honor a Jehová Dios. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, es decir, en el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Esto nos debe dar algo que pensar, nos debe marcar nuestras vidas para la eternidad en el camino que Cristo trazó en la vida pragmática o práctica para que los seres humanos que quieran un día vivir con Él por la eternidad sigan su ejemplo. Es maravilloso que el Señor Jesús le dio importancia a las reuniones semanales y mayormente a la reunión sabática. Tenía mucha razón Jesús al asistir los sábados a la iglesia, porque en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 1 hasta el 3, leemos, y fueron acabados el ejército del cielo y todo lo que había en ellos, y fue reposado en el día séptimo de toda la obra que había hecho en la creación, y descansó el día sábado. En el día sábado descansa, en el día sábado reposa de toda obra que había hecho en la creación. No hay una gran enseñanza
En el principio, Adán y Eva eran los únicos que existían. Y Dios empezó a crear al mundo y Adán y Eva no vieron nada de lo que Dios había creado. Inclusive cuando le hizo a Eva, le permitió que un sueño invadiera su vida y le dio a una mujer llamada Eva, se la presentó y él dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Nosotros, al conocer la historia, especialmente cuando leemos los escritos del apóstol San Pablo, quien dijo que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Todo lo que se escribió antes para nosotros se escribió. El problema es cuando nosotros queremos hacer la separación de que lo que se escribió antes era para la gente antigua y para lo que es para nosotros el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dijo eso, cuando Pablo dijo eso y cuando los apóstoles dijeron eso, no existía el Nuevo Testamento. Solamente existía el Antiguo Testamento, el Pentateuco, las crónicas, los reyes, los libros proféticos, los libros poéticos, los salmos, y el Señor dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y entonces, cuando nos encontramos con textos como este, y haréis un santuario, me construyen un santuario y habitaré en medio de ellos. ¿Para quién es eso? Era para el pueblo de Israel, pero para nuestra enseñanza también ha sido dado. Cuando leemos que el Señor Jesús fue a Nazaret, donde había sido criado, y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Tal vez usted se pregunta, ¿y por qué sinagogas? Porque había muchas sinagogas aparte del templo en Jerusalén. Si usted estaba distante, entonces usted iba a la sinagoga más cercana. Y Jesús fue a la sinagoga más cercana, se levantó a leer. ¿Y qué fue lo que leyó el Señor Jesús? Lógicamente que leyó las Sagradas Escrituras, se levantó y leyó el rollo como se conocía antes. La historia continúa, el templo estaba, las sinagogas estaban y había una identidad en el pueblo y un nombre que se lo daba ese experimento, ese voto que había sido hecho, y me haréis un santuario y habitaré en medio de ellos. Pero ¿qué sucede cuando el santuario es destruido? Varias veces fue destruido, pero no en su totalidad. Luego fue reconstruido según la profecía de las 2300 tardes y mañanas,
cuando fueron cautivos en Babilonia y en la vuelta de ellos por el decreto del rey Atarjerje, se dio la orden de la reconstrucción de Jerusalén en esa gran profecía, la profecía más extensa, la profecía de tiempo más larga que aparece en las Escrituras, y dice que en el 457 se dio la orden para empezar la construcción, y eso tenía un periodo de 2300 tardes y mañanas. Esa es la profecía más extensa, que no solamente habla de la reconstrucción del templo, sino que también habla del nacimiento de Cristo, habla del bautismo de Cristo, habla de la muerte de Cristo y habla del traspaso del evangelio a los gentiles en el año 34 después de Cristo. La profecía empieza antes de Cristo y termina después de Cristo. Y también habla de un evento extraordinario que se conoce como el juicio investigador. El juicio investigador ya previamente se había estado practicando en el huerto del Edén, en el caso de Moisés y así sucesivamente, en el caso de Elías, en el caso de Enoc, pero ahora se quiere inaugurar el juicio investigador, y esa profecía de las 2300 tardes y mañana da inicio a la inauguración del juicio investigador. ¿Qué texto en el Nuevo Testamento nos corrobora lo mencionado? Y vi volar, Apocalipsis 14, del 6 en adelante, y vi volar por en medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, pueblo, tribu y lengua, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En el año el 22 de octubre de 1844, empieza el juicio investigador. Cristo había ascendido al cielo y estaba en el lugar santo. Y exactamente el juicio empieza cuando Jesús traspasa del lugar santo al lugar santísimo, y de allí en adelante empieza el juicio investigador. ¿Quiénes son juzgados? Todos los muertos. Es necesario, dice Pablo en Hebreo, que todo hombre o mujer una vez muera y después el juicio. Llegará el momento cuando la gracia termine y empezará el juicio por los vivos. Momentáneamente el juicio es todo para los que han muerto según la Biblia. Es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. El juicio que se celebró el 22 de octubre de 1844 en adelante no es un juicio de terror, de temor, de miedo, de espanto. Es un juicio a favor de los santos. Todos aquellos, desde Adán hasta el último que viva aquí en la tierra, que han sido benefactor de la gracia, de la misericordia, del perdón, del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, todos ellos son beneficiados de ese gran juicio investigador. Luego del juicio de los muertos que termina, ingresa el juicio de los vivos, de los 144,000, para luego
ascender al cielo y allá empieza o allá culmina. En ese juicio investigador culmina con el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo no es nada más y nada menos que la destrucción y la aniquilación completa y total del pecado y de los pecadores. ¿De qué pecadores? No habla de seres humanos. La Biblia solo dice que el infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y no es sino hasta en un lago de fuego y azufre, como dice el capítulo 20, que Satanás termina su historia de dolor que ha causado en el planeta, su historia de engaño, de mentira, de traición. Esa historia camuflajeada termina en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Pero todos los que han aceptado a Cristo desde el año 1 hasta el año 6000, cuando ya toda esta historia termine, ellos vivirán con Cristo por toda la eternidad. Es por eso que el Señor quiere que le construyan un santuario y Él habitará en medio de ellos. Es por eso que Jesús dejó un ejemplo de asistencia permanente, como era su costumbre, su práctica iba de acuerdo a Lucas 4:16, todos los días de reposo a la sinagoga, al templo, y se levantaba a leer. El apóstol Pablo, un rabino, el campeón del cristianismo, un teólogo, un erudito, un caballero versado en el Pentateuco y todas las reglas y leyes practicadas en el pueblo de Israel, conocedor de esto antes mencionado, dice en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día os se acerca. No debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo me gozo, aunque tengo también ciertas dificultades, pero eso no es impedimento para quedarme en casa. Cada sábado voy a la iglesia, al templo, a alabar a mi Dios. Independientemente de quién predica, porque hay predicadores que no estudian la Biblia y que dicen herejías, pero yo voy a alabar, a glorificar a mi Dios. Y aunque esos predicadores digan herejía, el Señor transforma la herejía y la deposita en el corazón necesitado de la palabra de Dios. Yo me gozo cuando llego y veo a una señora que tiene más de 96 años y es una de las primeras que está en la iglesia, la hermana Sucre. Es un digno testimonio de fe, de confianza. Todo el mundo la mira, algunos la saludan, otros no la saludan, pero ella está firme y fiel a su Cristo, a su Señor. Y desde cuando está asistiendo a la iglesia, toda su vida ha asistido a la iglesia. Y el texto dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día os se acerca. Ya murió una hermana también muy apreciada,
la hermana Tomasa Kiel. Ya estaba llegando a los 90 años. El Señor la llamó al descanso. A la hermana Sucre todavía está lúcida. Todos los sábados allí está en su templo alabando al Señor. Y constrúyeme un templo y habitaré en medio de ellos. Y cada sábado la hermana Sucre se encuentra con el Dios que mandó a construir el sábado. Con aquel Dios que todos los sábados, llamado Cristo, venía y leía las Escrituras. Con ese que recomendó, no debemos dejar de congregarnos. Y así como la hermana Sucre, hay cientos y cientos de hermanos. Mi mamá murió a la edad de 75 años desde que entró en el Evangelio en el 1883. Murió militando y trabajando y predicando y llevando a miles a los pies de Cristo Jesús. Hay un lugar que se llama Salamanquita. Allí en Salamanquita había un señor que era difícil de entrar en la iglesia. El caballero se llama Félix Bonilla. Mi mamá le empezó a dar estudio y hace más de 15 años que el señor Félix Bonilla entregó su vida a Cristo, se bautizó y el caballero tiene más de 90 años y allí, con las pocas fuerzas que le quedan, está asistiendo a su iglesia. Qué tremendo cuando escuchamos esos testimonios. Esos testimonios de vida dan fuerza, dan vigor, dan energía. Cuando una persona sabe para qué nació y por qué está en ese lugar y por qué va en esa dirección, no debemos dejar de congregarnos. Mientras podamos caminar, mientras podamos hablar, mientras podamos levantar nuestras manos, llegará el momento cuando no podemos caminar, no podemos hablar. Llegará el momento cuando alguna enfermedad nos alcance, pero el que suda más en tiempo de paz sangrará menos en tiempo de guerra. Y hermano y hermana, me da gozo, me da alegría en esta hora al saber que mi alegría y mi gozo es tu alegría y es tu gozo, y que siempre, mientras tú vivas, mientras tengas fuerza, harás acto de presencia en el templo del Señor. ¿Cuántos quieren decir, Señor, ayúdame? Que un resfriado, que una fiebre, que no haber comido, que X problemas que se dan solamente los sábados, no sean obstáculo para impedir que yo pueda estar en el templo. Hay muchos pretextos, que no voy por esto, no voy por otro, y quieren ser bendecidos por Dios, quieren recibir beneplácitos de Dios, pero no están dispuestos a someter su vida y a esperar que Dios fluya las bendiciones que Él tiene. Hay que hacer un compromiso con Dios y sobre todo el compromiso con Dios, pero nuestra vida, nuestra mente solamente está pensando en lo terrenal, lo animal, lo diabólico, y no está pensando en las cosas de arriba, que son primeramente puras, pacíficas y que se hacen paz para aquellos que buscan la paz. ¿Cuántos quieren decirle al Señor,
Padre, en este momento quiero hacer un compromiso contigo, y es de que mientras yo pueda, asistiré a tu iglesia los sábados. Me saluden o no me saluden, me hablen o no me hablen, me feliciten o no me feliciten, me den la bienvenida o no me den la bienvenida. Yo quiero seguir las instrucciones que he aprendido en tu palabra, y cuando tú vengas, quiero ir a vivir contigo por toda la eternidad. Si ese es el deseo de tu corazón, te invito para que reverentemente oremos al Señor. Padre nuestro, gracias por tu bondad, gracias por tu clemencia, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque no somos dignos de recibir tus favores, y a través de Jesús, en su muerte en la cruz, nos ha hecho dignos de llegar ante tu presencia, de pedirte, de exigirte algunas veces, de hablarte como un hijo habla a su padre, aunque algunas veces sentimos que tú no nos oyes, pero aquí estamos, bendito Señor, siempre dispuestos a seguir tu camino, a hacer tu voluntad. Acéptanos, perdona nuestros pecados, límpianos con hisopo y seremos más limpios que la nieve. Crea en nosotros un corazón recto y un espíritu recto dentro de cada uno. Entregamos nuestras vidas llenas de problemas y de luchas para que tú la amoldes, la modeles, y que todas nuestras vidas sean con el objetivo de honrarte y de glorificarte. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.